consultas en estos días, y les quiero decir que aquellas que no contesté en el momento y que les expliqué por qué, tiene que ver porque o era hoy la clase, justamente, o era el módulo que los dos módulos que vienen. ¿Por qué en oratoria yo trato de no adelantar temáticas? Porque todas las temáticas están relacionadas un poco con la otra. Entonces yo adelanto una temática, es como que me queda un montón en el medio y no puedo comprender esa temática sin todo el montón en el medio. Bueno, y otra cosa, le voy a pedir disculpas porque hace como 3 días que ando con mucha alergia, así que si por allí tienen algún estornudo o algo, sentirán que estoy un poco tomada, es porque vengo con alergias. Aquí ustedes están en otoño y nosotros estamos en plena primavera, sexto piso, vuela de todo. Bueno, hola Celi, hola Ro, que las estoy viendo ahí, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hoy tenemos menos gente que el lunes pasado. Puede haber ocurrido un montón de cosas, espero que no se me hayan asustado, porque hoy es una linda clase. Hoy es una linda clase. Es como que Flor conoce mis clases que van hacia el interior, ¿no? Pero que las necesito y los necesito a ustedes, porque estas clases que van al interior tienen un poco que ver con nuestra autoevaluación y con lo que pensamos de nosotros. Ahí está saludando Emilio, Joana, Mariela, hola Flor. Ah, pero Flor eras vos. Creí que había otra Flor. Esta es una clase en donde quien la sabe aprovechar va a ser un viaje hacia el interior de cada uno de nosotros, porque, claro, ¿qué pasó? Flor conoce bien mi historia porque hace muchos años que nos conocemos y ojalá, hola Ramiro, en algún momento coincidamos personalmente, nuevamente en algún congreso o algo. Estaba esperando el mate de Rami, pero todavía no lo largo, no lo comenzó. Y me encantaría volver a cruzarme con ella, pero claro, las circunstancias de la distancia y demás, eso no quita que no estemos organizando quizás en el mes de julio, por allí, estar por La Pampa. Estamos en eso, en forma presencial. Así que si fuera así, ahí las espero y los espero. Cuando yo empecé a dictar oratoria, yo me encontré con una circunstancia, con una situación que era, claro, ¿cómo le enseño a la gente las herramientas que vamos a ver hoy, por ejemplo, audiencia? ¿Cómo le enseño a la gente a armar un discurso? ¿Cómo le enseño a la gente a decir un discurso desde la pasión y las partes del discurso? ¿Cómo le enseño a la gente a utilizar su voz si la gente interiormente no está preparada? Yo me manejo mucho con la frase de que uno no puede dar lo que no es. Entonces, tenemos que trabajar con el ser. Y esto no tiene que ver con cuestión ni de sexo, ni de edad, ni de profesión, ni de estatus social, ni de inteligencia, no tiene que ver con nada. Yo trabajo con una jueza, que es una jueza picante, pero picante en lo que hace, y tiene unas cuestiones de autoestima y de falta de seguridad que uno no lo puede creer. Lo que pasa es que cuando uno finge autoestima o finge seguridad, es un gasto de energía y, y una manera de mostrarnos sin una de las bases o dos de las bases que tienen que ver con la oratoria, que es la naturalidad y la espontaneidad. Entonces, cuando yo necesito mucha energía para poner algo que no soy, ella me decía, pero a mí no se me nota. Sí, no se te nota que estás asustada, que te tiemblan las piernas, que esto, que el otro, pero ¿cómo llegás al final del día? Estresada, las piernas te tiemblan de dolor, ya no tenés más ni hambre, no tenés ganas de tomarte un vino, no querés que tus hijos te hablen. ¿Por qué? Porque sufrimos un estrés durante el día en tratar de comunicar lo que no pudimos comunicar porque dentro no teníamos las herramientas. Hay dos formas de hablarnos. Y una forma de hablarse es interior y otra exterior. Y ayer me reía porque, bueno, estuvimos en un partido, mi hijo juega rugby, y un abogado de aquí me dice, qué maravilla, me encantaría quererte como vos te querés. Entonces yo lo que le dije,
a ver, si en primera instancia no nos queremos nosotros, si no nos cuidamos nosotros, si no nos valoramos nosotros, ¿qué podemos esperar del resto? Y segundo, lo que esperamos del resto es una de las bases de lo que vamos a hablar hoy en cuanto al miedo. Pero antes de comenzar, hola Marta querida, que ya está con el mate. Antes de comenzar, ay Marta, contame, y a los compañeros también, ¿pudiste probar algo esta semana del tema del tapaboca, el barbijo? ¿Sí? ¿Te fue bien? ¿Mejoraste un poquito? Sí, sí, Silvia, sí, 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 totalmente. Sí, Bueno, sí, lo que pasa es como también hay que tomar aire y por ahí uno, en el afán de querer, o sea, hablar, es como que se queda sin aire. En ese sí, sentido, sí, o sea, ansiedad. lo que sucede es que tenemos que tener la precaución y los espacios como para poder tomar el aire suficiente y después ir, o sea, en la oratoria. Pero bueno, sí, sí, por supuesto. Y también practiqué los audios que vos nos dijiste también. Y Bien. después tengo unas cuantas Ninguno, preguntas. ninguna ni ninguna me ha mandado absolutamente ningún audio. Y estaba esperando allá del que tiene los auriculares grandes puestos, que estaba tomando mate, porque yo le di unas tareitas. Y estaba esperando que me mandara las tareitas, pero no me mandó ninguna tareita. De acá que me vuelvan a ver, imagínate. Marta, bueno, aprovechemos antes de empezar a lo que tenemos de hoy, que empezamos con un viaje hacia el interior, así que quien me escribió y que me habló del miedo y todo lo que sentía con el miedo y demás, yo voy a hacer la exposición y después si le quedó alguna duda me va a preguntar. Pero quien tenga preguntas de lo que han quedado la semana pasada, aprovechemos ahora, porque después avanzamos. Vamos, Marta. Sí, mira, aprovecho. En la semana pasada tuvimos el desarrollo de las jornadas del sector público aquí en la provincia de La Pampa. Y yo lo que te quiero pedir es que, sé que lo diste en el encuentro anterior, pero por ahí, o sea, estuve escuchando y no me acuerdo perfectamente. ¿Cómo hacer cuando tenemos esas muletillas y las que nos queremos desprender de esas muletillas? Bien. El tema de las muletillas tiene que ver primero con una costumbre. O sea, nosotros nos acostumbramos, pero no solamente muletillas verbales, sino tenemos muchas muletillas gestuales. Hay gente que se toca la cara, hay gente que se toca en la boca, hay gente que se toca continuamente la nariz, como si estuvieran mintiendo, hay gente que dice palabras en forma repetitiva, y lo que aquí nos encontramos es, claro, la palabra en forma repetitiva tiene que ver con un acostumbramiento. Uno se acostumbra, se le pega, así hablando mal y pronto. Hola Juan, ¿cómo estás? Se te pega una palabra. Ahora hay una palabra que tienen los jóvenes acá como que te dicen literalmente. ¿Viste? Como todo literalmente. Hay gente que te dice, por ejemplo, hay gente que usa la muletilla más común que el este, y así como nos acostumbramos a utilizarla, nos tenemos que desacostumbrar a utilizarlas. Primero bajando el ritmo, que recuerdo que Ramiro, una de las consultas que me había hecho. Cuando uno habla acelerado y habla muy rápido y tiene un nivel de velocidad y de volumen alto y rápido, es como que mentalmente necesita ir cubriendo todos los espacios, por eso mete muletillas. Y en realidad no hace falta. Es muy agradable escuchar a una persona que habla bien, que tiene silencios, que tiene pausas, que se tome el momento de respirar. Y cuando lean y cuando practiquen, no lo hagan con la lectura gramatical. Háganlo con la lectura oral, que quiere decir, pongan las comas que necesiten o las pausas que necesiten, aunque no haya una coma. Si ustedes se van a manejar únicamente con lo que está escrito, que sería la gramática, se van a encontrar con que a lo mejor tienen 3 renglones que no tienen una coma. ¿Y cómo haces decirla tomando el aire necesario y demás? Entonces, uno de los ejercicios que yo decía, Marta, era colocar cartelitos por toda la casa, por el trabajo, donde si nosotros sabemos que nuestra comunicación es un 80% inconsciente, lo que le tenemos que dar es conciencia a la comunicación. 80% de lo que comunicamos es inconsciente.
¿Qué quiere decir? Andamos con una inconsciencia por la vida, diciendo cosas, haciendo cosas, mostrándonos de una manera que no pensamos hasta que metimos la pata. Cuando metimos la pata y nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, yo sé que Juan se está arreglando el cabello, pero si él estuviera exponiendo en este momento, el tocarse o acomodarse la nuca y el cabello podría implicar hasta entre nerviosismo y estar mintiendo, estar preocupado por algo. Pero como él no es el orador, lo que está haciendo es el coqueto, se está acomodando, nada más. Pero uno lo que hace es, a través del cuerpo también, mostrar ciertas muletillas que las hace siempre. Entonces, la gestualidad es mucho más difícil, la palabra es más fácil de sacarla. Marta, se hacen cartelitos por toda la casa, con la palabra que no quieren más decir y la tachan. Cosa que si me levanto 5 veces al baño a hacer pis, voy a ver la palabra tachada. Y lo que me levanto a la mañana y lo último que veo a la noche tiene que ser la palabra tachada. Igual si yo quiero incorporar algunas palabras. A mí me pasa que yo tengo, bueno, algunas palabras pegadas por varios lugares porque tengo que incorporar algunas palabras que acá son medias jodidas. Ejemplo, todo el mundo viene y te dice, bueno, te coges el bus, pero de verdad les estoy diciendo, ¿eh? Y mis ojos así, ¿viste? Te coges el bus o coges el 5, no sé, coges la puerta aquella y vos decís, bueno, miren la gran diferencia. Nosotros los argentinos ya nos conocen, pero lo ideal es empezar a utilizar algunas palabras como ellos usan. Entonces a mí me cuesta utilizar. Comprenden que un celular es un celular, pero yo ya hace un mes y medio que estoy acá, no puedo decir más celular, tengo que decir móvil, porque, bueno, mi nuevo número de móvil es tal. Y yo estoy haciendo un trabajito de esto, para acostumbrarme a decir, bueno, Marta, acostúmbrate a no decir, a tachar, el que tenga muletillas. Pero además, eso va a venir solo cuando uno relaje un poquito el tema de el ritmo para hablar y demás. Yo acá tengo un grupo que está lindo, porque somos, para hablar ya, Flor, la reconozco, son 16 para hablar. Si se animaran a por lo menos escribir en este momento cuál es la tendencia que ustedes reconocen en ustedes, que hablan en velocidad, lento, medio o rápido, vamos a hacer que siempre se da. Vamos a hacer un examen y van a ver que la gran mayoría de la gente que pertenece a una audiencia, como en este caso, hablan rápido. Lo bueno es darse cuenta. Vamos a poner ya en el chat, y yo de ahí lo miro, si hablamos lento, medio o rápido. Todas y todos los que estén. Bien. Voy leyendo, ¿eh? Bien. Bueno, tenemos un buen promedio de medio. Mira, les voy a hacer con la mano. Rápido, 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 medio. Rápido, medio. Rápido, medio. Medio. Ah, bueno, tenemos un rápido a medio, está bien. Trato en lo posible, dice Marta, hablar pausado, pero surgen muletillas como otras. Yo la verdad que prefiero una persona con muletilla y no que me hable tan rápido que no comprendo. Tenemos un promedio. Tenemos un promedio. La mitad habla rápido y la mitad habla medio. Las personas que hablan en un nivel medio, es mucho más fácil aprender todas las herramientas. ¿Por qué? Porque además de hablar un ritmo medio, ¿sí? El volumen se adecúa mucho más, porque no hablamos ni tan bajo ni tan alto. Recuerden que la clase pasada vimos las características de la voz. Sí que tienen que ver con la rapidez, que era lento, medio, rápido, alto, medio, bajo, con el tema del volumen, utilizar las tonalidades y el timbre. Entonces la persona que está en el medio siempre puede o bajar o subir según la audiencia que tiene. Hoy vamos a hablar de las audiencias justamente. Pero acá, bueno, veo que dentro de todo tenemos una mitad de audiencia que habla medio. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Marta, creo que tenías alguna más. Que sirven para todos, evidentemente.
No, era esa de las muletillas que recordaba que lo habías dicho o sea, el encuentro anterior. Y bueno, quería tratar de buscar cómo tratar de eliminarlas. Y era esto de poner los cartelitos con la palabra tachada y no me acordaba. No Sí, me bueno, acordaba. no se olviden que luego eh, se les va a estar enviando la clase. Entonces, para cualquier cosa que tengan dudas, lo pueden hacer ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de la clase pasada que les haya quedado pendiente del tema de la voz, de la utilización? Estuvimos hablando de leer con la voz alta, no de dejarle de leer con la mente, porque la mente no tiene un montón de cosas que necesitamos para expresar. Yo siempre digo, del aburrimiento no se vuelve, de la rapidez, el exceso de energía por ahí o intensidad, si nosotros podemos hacer una vuelta de rosca. Pero la persona que habla lento y que habla con una cierta monotonía, todo instalado en el mismo renglón, es muy difícil que pueda ser alguien atractivo. Yo veo a diario eh, y yo digo, bueno, evidentemente hay gente que tiene otras características y que son miles de veces mejores que las mías. Vi hace unos días unas masterclass de una persona que le podría decir que es multimillonaria en marketing y ventas y obsequió unas masterclass a algunos clientes y cuando yo lo veo digo, ¿cómo puede ser que hable de esa manera? O sea, yo tengo que, hay cosas, hay detalles. Yo tengo mi vasito de agua. Hoy vamos a hablar esto del cuidado de la voz. Vasito de agua. No, el tipo empezó a hablar, es millonario, podríamos decir, y que agarró una botella, así era la botella de litro, color azul, dijo, voy a tomar un traguito de agua y se puso a tomar con la botella. Y yo de este lado sufría porque lo único que se veía en la cámara era la botella y detrás estaba él. Bien, bueno, María Angélica, tranquila, escribí, cualquier cosa escribí. ¿Sí? Hablo y leo muy rápido. Cuando dejes de leer muy rápido, vas a dejar de hablar muy rápido. Pero para dejar de leer muy rápido hay que leer en voz alta. Inclusive la práctica de lo que es una lectura anticipada, de leerlo por primera vez, lectura comprensiva. ¿Por qué los discursos improvisados son fabulosos cuando la persona sabe improvisar? ¿Cuándo la persona sabe improvisar? Cuando conoce del tema. Nadie va a improvisar de un tema que no conoce, entonces no vamos a hacer, no sean capacitados por gente que les quieren hacer creer que una persona que improvisa es mandrake, es la mujer o el hombre maravilla. No, es simplemente una persona que improvisa porque sabe del tema que tiene que hablar. Cuando yo voy a rendir una materia, ¿por qué sé improvisar por una materia? Porque sé de la materia. Cuando yo no sé de la materia, no puedo ni improvisar, no puedo hablar de ninguna bolilla, estoy que me come los nervios, el corazón que se me sale por la garganta, me tiemblan las piernas, tengo ganas de hacerlo primero, tengo ganas de hacerlo segundo, me quiero ir de ahí, le estoy metiendo estrés a mi cuerpo, le estoy, además de que la gente me está metiendo estrés porque tiene un cargo más alto y me está controlando o me está evaluando, yo me meto autoestrés por no haberme preparado. Eso es improvisar, es hablar sobre lo que uno sabe. Yo hoy puedo, por ejemplo, improvisar y hablar de la situación económica en Argentina. ¿Por qué? Porque lo viví hasta hace un año y medio. Pero yo también puedo improvisar sobre la situación económica o lo que veo aquí en España. Creo que ninguno de ustedes, también que haya leído en los últimos tiempos las noticias españolas, puede improvisar sobre España. ¿Por qué? ¿Porque yo soy más inteligente? ¿Porque soy más capa? No. Porque yo vivo acá ahora. Y porque leo y porque comparto las noticias, porque tengo información. Y al tener información, uno puede improvisar desde ya. ¿Alguna pregunta más o vamos a comenzar? Ah, me dice, Joana, dice, me pasa que yo sé mucho de algo, pero entro en pánico cuando tengo que hablar en público. Mira, Joana, ahora justo viene, pero justo viene todo lo que vos me estás consultando, porque hay razones para entrar en pánico y hay motivos para entrar en pánico que evidentemente no tienen que ver con el conocimiento que vos tenés. ¿Sí? Uno de los motivos para entrar igual, a ver, entrar en pánico ya es una palabra que deberíamos sacar de tu vocabulario, Joana, porque entrar en pánico implica
un montón de circunstancias. Sí, pánico es muchísimo, Joana, porque ya te podría decir que pánico tenés que estar escondida en un baño con falta de respiración, tener que ser atendida y demás. Es miedo, es temor. Te voy a decir la palabra más fácil, es cagazo. Entonces vos decís, bueno, hay un montón de circunstancias. Si vos me decís que vos estás preparada para lo que vas a hablar, evidentemente entre toda la clase que vamos a tener hoy vas a tener que encontrar cuál es la otra causa de la cual puede ser que te esté pasando. Vamos a empezar con este PowerPoint porque yo en realidad a ver si puedo compartir. Sí, creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Florcita, Marta, que me hagan un ok. ¿Sí? Bien. Porque yo cuando comienzo a hablar desde el interior, digo bienvenidos al futuro? Porque el hecho de decir bienvenidos al futuro tiene que ver con una nueva forma de comunicarnos. Pero no de comunicarnos únicamente con el otro, sino de comunicarnos en forma interna, nosotros mismos. Fíjense que lo que me acaba de decir Joana, que se llama glosofobia, que es el miedo a hablar en público, es el segundo miedo más importante del mundo. No es moco de pavo. O sea, no es que tenemos un miedo que no tiene nadie. El primer miedo es a la muerte. El mundo tiene miedo a la muerte. El segundo miedo, la glosofobia, es el miedo a hablar en público. Y hay varias razones. O sea que lo primero que tenés que saber, Joana, que no sos extraterrestre, que tenés un miedo que lo tiene gran mayoría de la gente, lo admita o no. Segundo, es fantástico la aceptación, saber que tenemos miedo y que aceptamos tener miedo, porque el problema es cuando no tenemos aceptación. Es cuando no nos damos por enterados de que estamos teniendo miedo. ¿Por qué digo bienvenidos al futuro? Porque van a pasar de tener una oratoria, una comunicación 80% inconsciente a tener una oratoria mucho más consciente, de decir, a ver, reflexiono 3 segundos antes de largar lo que tengo que largar. Reflexiono 2 o 3 segundos antes de tomar una acción. Hago una crítica o pensamiento crítico de cómo voy a ir a esta reunión. Yo lunes y martes de la semana que viene estoy, gracias a Dios, de maestra de ceremonia en un congreso de construcción muy importante aquí de España. Hace como una semana que me saco la cabeza qué me he visto, cómo me peino, no tengo mis peluqueras, cómo me maquillo y no sé cuánto y no sé qué, por qué, porque dejo de tener una comunicación inconsciente, que venga lo que venga, a tener una comunicación consciente. ¿Cuál es la comunicación consciente? Buscamos la intención, porque nosotros queremos llegar a una meta, queremos lograr algo, queremos llegar al final del camino, y nadie llega al final del camino en comunicación ni nada en la vida si vos no tenés una intención. Bueno, ¿qué quiero yo con lo que hago? Informar, instruir, motivar, llamar la atención, retar, agradar, que me elijan, qué sé yo lo que uno quiere. Pero si vos no sabés lo que querés en el mensaje que vas a dar, menos lo va a saber el otro. Porque uno tiene que tener intención, tiene que tener objetivo en cada mensaje. Un político debe tener una intención en el mensaje que va a dar. Un pastor tiene que tener una intención. Un vendedor tiene que tener un objetivo con lo que va a vender. Ustedes tienen que tener un objetivo, una intención. Los profesores para cuando dan clase, que los chicos aprendan, que disfruten las clases en lo posible. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi objetivo de esta clase? Que a ustedes le queden herramientas que les sirvan para la vida diaria. Entonces, yo preparo mis clases con esa intención, para que ustedes lleguen a la meta. Pero nos vamos a encontrar con un montón de ataduras. Tenemos muchísimas ataduras. Pero encima y además, esas ataduras son ataduras que vienen desde hace mucho tiempo, en donde, bueno, son de alguna u otra manera formatos que nos han, instruido y ahí los quedamos, y tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué un hombre no puede llorar?
¿sí? Uno se encuentra con hombres mayores hoy que te dicen, no, los hombres no lloran, y los hombres tienen que mantener la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué ese peso para el pobre hombre de mantener la casa? Si ahora también podemos tranquilamente mantener la casa las mujeres, y cuando hay de uno, y cuando hay otro. ¿Y por qué el peso de esto de los mandatos femeninos, de que yo recuerdo, pero no era muy, no es muy lejos, donde a mi propia madre el mandato de los padres era saber limpiar, atender al marido, cocinar, bordar y tejer? Y mi madre les pegó un patadón, pero ¿cuánta gente sigue con estos formatos, con estos mandatos, atados absolutamente a lo que viene? ¿Quién dice lo que está correcto o lo que no está correcto, lo que está bien o lo que no está bien, lo que nos gusta o lo que no nos gusta? Si nosotros nos manejamos con, primero, sentido común; segundo, coherencia; tercero, respeto, con esas tres cosas no le erramos. Entonces vos después comunicá lo que quieras, de la manera que quieras o como quieras, para tratar de llegar al otro. Y ahí lo tenemos al famoso miedo, que algunos llegan a tener glosofobia y algunos llegan a tener pánico, que el pánico ya debe ser tratado con profesionales, con medicación y demás, porque lo que hace el miedo es, que ahora lo vamos a hablar y que ustedes me van a escribir en el chat o me van a poner el audio y me lo van a preguntar, es el hecho de encontrarnos con diferentes situaciones físicas, mentales, que hacen que nosotros sepamos que estamos con miedo. A mí no me disgusta el miedo, miren lo que les digo, no me disgusta el miedo. Nosotros tenemos 5 y algunos autores dicen que tenemos 6 emociones primarias. No les voy a adelantar mucho porque una de las clases de los próximos módulos tiene que ver con eso, pero una de las emociones primarias, ¿qué quiere decir primaria? Primogénita, que la tenemos innatas, es el miedo. Ahora, yo te saco el miedo, te saco una emoción. Vi una película que se llama Las llaves, no sé si alguien la vio en Netflix. Una de las, era una casa, a mí me encantan las películas de fantasía. En una de las casas el papá fallece y van encontrando llaves por todos lados y esas llaves hacen diferentes cosas. Resulta que una llave te la ponías acá en el cuello y te sacaba el miedo. Las metidas de pata que hizo esa chica porque no tenía miedo, porque claro, a ver, es que el miedo es protector también. No está mal tener miedo. Enrique Pinti dijo que el día que tenga miedo de subir a un escenario es porque va a estar 10 metros bajo tierra muerto. No está mal tener miedo. Lo que está mal y está jodido y estamos complicados es dejar que el miedo nos gane. Yo mañana tengo mi primera reunión de equipo con este congreso. No conozco a nadie más que la persona que me contrató. Y tengo que ir con una propuesta de ideas. ¿Tengo miedo? Sí, tengo un julepe que ni les cuento. Porque yo voy a ser la nueva. Voy a llegar ahí, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo va a hacer esto. Va a preguntar de dónde salí, quién soy yo, por qué estoy ahí, por qué me contrataron a mí, no la contrataron a una española, un montón de cosas que yo ya sé que va a pasar. Pero, a ver, yo tengo la seguridad de ofrecer un buen trabajo. Entonces, ese miedo actúa como generador. Ah, sí. Bueno, la cuestión no es no tener miedo, la cuestión es cómo controlamos ese miedo. Y hay dos tipos de miedos, como yo digo. Uno es el miedo nuestro, por allí, a no poder, a no saber, a no comportarme bien, un montón de miedos, que quiero que ya me los empiecen a escribir en el chat, a no saber qué decir, un montón de miedos. Y otro es el miedo que nos quieren transmitir. A ver, yo soy hermana de Flor y me quiero venir a vivir a España y Flor me la satura, me la rompe con el miedo que tiene que yo me venga a vivir a España. Flor, es tu miedo, no es el mío. Dejemos de agarrar miedos ajenos, que para eso ya tenemos todos los nuestros. Imagínense si dejáramos en nuestra vida, ya con la edad que tenemos, de hacer cosas por miedo. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos perdido de hacer cosas por miedo? Evidentemente. Y lo sabemos muy bien Florcita y yo, que trabajamos juntas. Dice, es verdad, dice Joana, a mí me pasa que aunque tenga miedo me animo y lo hago. Y ahí está. Si la cuestión no es, hay una frase que dice, ¿cómo es el de las batallas y de la guerra? Soldado que huye sirve para otra guerra.
Era una cosa así. Claro, acá no huimos, lo enfrentamos. Bueno, quiero que me digan ya, ahí en el chat, o si se quieren poner un micrófono, ¿a qué le tienen miedo? Hablando de la comunicación, hablando del público, hablando de lo que, de enfrentarme a, no sé, a una charla, a una reunión. La semana pasada, no, la anterior, me fui a Madrid sola como un hongo, caí, nadie me conocía, me serví un vinito y ahí nomás me empecé a meter en los grupos educadamente y demás. Marta, miedo a hacer el ridículo. Lo único que te voy a decir, Marta, es, ¿quién tiene la varita de marcar lo que es ridículo y lo que no? Primero, ¿cómo se define el ridículo? Segundo, ¿y cuál es el problema si querés ser ridícula? Hay gente que es aburrida y es peor, ¿sí? Mientras Silvia, tengamos, sí, estaría bueno que habiliten los micrófonos y se animen a hablar. animen a hablar, se animen a hablar, porque estaríamos sacando un poquito el miedo. Dice Ricardo, miedo a hablar de más. Ricardo, me pasa el miedo a hablar de más. Y ahí es donde empieza mi comunicación asertiva y empiezo a pensar, a evitar que mi comunicación sea inconsciente y la completo en consciente. El miedo a hablar de más se soluciona siendo buena escucha. ¿Sí? Empezamos a escuchar un poquito más para hablar un poquito menos. Ángeles dice, a no lograr hacer entender lo que quiero transmitir. Ángeles, es pura, lamentablemente te voy a decir, mi amor, es pura, exclusiva responsabilidad tuya si la gente no te entiende lo que vos querés transmitir. Tenés que encontrar otra manera. Si la gente no lo entiende, hay que buscar otra forma de contárselo, lisa y llanamente. Y la cuestión es esta, tenés que saber a quién se lo vas a contar y de qué manera se lo vas a contar. Entonces es mucho más fácil saber que lo que querés transmitir va a llegar. Lo dije en la clase pasada. Entre lo que yo preparé, lo que realmente digo, lo que dije, a lo que la gente escuchó, entendió o cree que entendió y después lo transmite, es un teléfono descompuesto tremendo. Dice Ro, a no seguir la oración de lo que se está diciendo por no seguir los lineamientos de lo práctico. Ro, explícamelo de otra manera. Por no De lo seguir los practicado, lineamientos. digamos. ¿Cómo? De que por ahí uno hace, o sea, se hace un esquema de lo que va a decir y por ahí te das cuenta que te olvidaste de algo que era más importante para seguir hablando de eso, y bueno, ahí. Bueno, una cosa es hacer estructura o planificación, Ro, y otra cosa que está muy bien, y yo te felicito porque sé que lo haces, y otra cosa es atarse a un texto que parece que lo hubiéramos estudiado para ir a rendir. Entonces, el lineamiento te lo haces cuando veamos las otras clases que hablemos de discurso, ahí vas a saber cómo hacer lineamientos para no perderte. El lineamiento es eso, una línea, una guía, le podríamos decir que es una hoja de ruta de cómo debo seguir. Pero si yo lo digo, lo sigo exactamente de la misma manera que lo tengo escrito, es porque yo me lo preparé y me lo acordé. Entonces, lo que yo intuyo es que lo que no hay que estudiar es de memoria, o no hay que prepararse las cosas de memoria, porque te olvidaste una frase y ahí te clavaste y no avanzás más. Los lineamientos los vamos a ver. María Angélica dice, a veces tengo miedo a que malinterpreten, porque no todos pensamos igual y resignificamos igual. Qué bien, María Angélica. Lo que tenemos miedo no es que malinterpreten. Tenemos miedo de lo que digan constantemente. Porque cuando uno dice, fíjense, tengo miedo a no saber qué decir, tengo miedo de quedarme con la mente en blanco, y tiene que haber mucho más miedo, solo que no están escribiendo. La cuestión es que hay que aceptar del miedo. Dice, en una clase hablar de más, diluyo el tema o idea, me pierdo el extraerme. Ricardo, lo que no sabes es cerrar. Yo les digo rameros o rameras, se van por las ramas. Ricardo, vamos a aprender a cerrar. Cuando aprendes que el discurso tiene 3 partes, vas a aprender a cerrar. Porque la persona que se diluye en el tema puede cometer el error de ser repetitivo, ¿sí? Y además ser verborrágico. Decir un montón de veces lo mismo. Te voy a enseñar a eso, a cerrar. Miedo a irme por las ramas, Ramiro, lo mismo.
justamente, como digo, yo sé rameros o rameras, en donde uno no sabe cómo cerrar la idea. Cuando uno no sabe cómo cerrar la idea, quiere decir también que hubo o poca preparación o poca estructura. ¡Qué hermosa que es la casa! Primer movimiento que nos vino y se nos cayó la casa. ¿Por qué? Porque no teníamos los cimientos. Con el mensaje pasa igual. Un mensaje hermoso, pero no teníamos los cimientos, nos duró poco. Entonces, dentro de este miedo, cuando yo les pregunto, fíjense, miedo a irme por las ramas, miedo a lo que dirá la gente, miedo al ridículo, miedo a la autoridad. Nadie me dijo que le tenga miedo a la autoridad. Yo me hacía en las patas cuando tenía que ir a rendir. Y sabía todo, pero vos entras al aula y los ves ahí a los 3, 4 profesores que te tienen que examinar y se te cae la vida, pero no porque no hayas estudiado, sino porque sabes que esa persona tiene autoridad sobre vos. Es como cuando nos llaman al jefe de la oficina, transpirás todo el camino, porque no sabes si hiciste algo mal, si no hiciste algo mal, si tapaste alguno, no tapaste alguno, hasta que llegás y te dices, no, quería tomar un café para ver cómo va la vida, o decís, ay, ¿por qué no me hizo la invitación de esa manera? Dejaba de transpirar todo el camino, de mojarme entera la remera, esa angustia que te queda el corazón por acá, ahora tengo dolor de estómago. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que no hicimos nada mal, es la autoridad. Y a la autoridad, más allá de que nosotros decimos que la respetamos, siempre hay un dejito de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa experiencia. Ay, Ramiro, ¿cómo me gustó tu frase? Ramiro dice, miedo a no tener nada para decir. No digas nada, Ramiro. ¿Por qué tenemos que estar obligados a decir? Ramiro, me encantó. Justo, ¿por qué tenemos que estar obligados a decir? ¿Sabes qué decía Churchill, el primer ministro británico, que yo lo amo porque tiene una frase tan poderosa? Decía, es más difícil hablar ante cientos, es más difícil, o más fácil en realidad, hablar ante cientos de personas que sentarme a escuchar una. Los mejores oradores de la historia son personas que han sabido escuchar. Y al escuchar aprenden, autodidactas, comparten, preguntan detalles. Todo eso lo vamos a ver en la comunicación asertiva. La pregunta es, ¿por qué estamos obligados a decir algo? Si es tan hermoso también escuchar para aprender. El otro día tengo una alumna que es muy inteligente, pero tiene el problema de que, ay, porque sabes, Marta, que yo también lo hice hace como un año atrás. Y Florencia me está contando, no, Silvi, porque vos, pero yo leí ese libro también, y le metes todo lo que hizo Florencia, todo lo que hizo Marta, todo lo que hizo Ro, claro, es como que yo ya lo hice, que a ella le pasa que hizo tantas cosas, leyó tanto, que no permite que la otra persona sea protagonista y se explaye. Entonces, Ramiro, cuando no tengas nada que decir, no lo digas, porque en última está muy bueno escuchar. Dice, ¿es miedo cuando no se dice algo o bien callarse para evitar conflictos, herir al otro o enfrentar la situación y después arrepentirse, pensar por qué no lo dije? Emilio, te estás adelantando una clase y me voy a tomar el atrevimiento de no contestártela. No es miedo. Es mucho más complejo que el miedo. Y ya es la clase que tenemos, que creo que es la próxima cuando nos encontremos, Florcita, que tiene que ver, o la última, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene que ver con el manejo de emociones y con lo correcto de decir o no decir. Yo lo único que te digo, que todo lo que no vayas a decir, Emilio, se pudre adentro, y cuando se pudre adentro, después es para peor. Eso te voy a adelantar hasta que nos vayamos a ver. Y únicamente uno hiere al otro cuando el otro se deja herir por alguna circunstancia. Nadie hiere con la verdad. Lo que podés herir es por las palabras que usás. La verdad no hiere. ¿Sí? Dice Joana, se piensa más en el otro que en uno mismo cuando se habla, y así debe ser. Porque yo creo al revés, Joana. Si pensáramos realmente en el otro, nos equivocamos menos. Porque si yo te conozco vos, sé que te tengo que hablar de una forma, con un tono, con un volumen, con encontrar tu momento justo. Hay gente que tiene sus momentos justos.
Cuando uno aprende a manejar, escuchen esto, aprende a manejar el tiempo de los demás, tantos quilombos se evita, ¿sí? Porque más de una cosa, cuando dice, se piensa en el otro cuando se habla, Joana, yo creo que pensamos poco en el otro cuando hablamos. Si pensáramos más en el otro conscientemente, en cómo se lo decimos, en qué momento se lo decimos, cuándo se lo decimos, porque si yo sé que Flor es una caliente, pero caliente mal, que se calentó con algo, que la mina no reflexiona, que está recontra enojada, que no le entran balas, y yo con mi ansiedad la engancho en ese momento, ¿qué creen que puede haber ahí? La bomba atómica de Hiroshima no aguanta. Vi la película los otros días. No aguanta. Y ahí está la inteligencia nuestra de saber cuándo y cómo y a quién decirle las cosas. Porque si Flor es la bomba atómica, es el reactor número 5, y yo voy y tengo la manijita, imagínense la explosión que hacemos. Ahora, si yo la exploro a Flor un tiempo, mañana le hablo y demás, la cuestión tiene que ver también con importancias y urgencias, que hablamos y que no en el momento. Y yo, Joana, creo que nos equivocamos por pensar en nosotros. Y porque pensamos poco en cómo lo va a recibir la otra persona, en cómo lo va a estar sintiendo la otra persona. Creas o no creas, pensamos mucho más en nosotros cuando hablamos que en cómo lo va a recibir la otra persona. Bueno, este miedo a no saber qué decir, miedo, claro, dice, yo lo decía cuando hablamos en forma generalizada, exactamente. Es puntual. Cuando es en alguien generalizado y no conoces a la persona, justamente es tener algunas pautas generales de coherencia, buen gusto y educación y respeto. Mientras nos manejemos dentro de eso, vamos a andar bastante bien. Y Joana acaba de poner otra frase. ¿Cómo me gustan estas frases cuando empiezan a participar? Porque a mí me motivan y me sacan. Es difícil quedar bien con todos. Si la pregunta es, Joana, ¿por qué tenemos que quedar bien con todos? A ver, ¿cómo seríamos? ¿El flautista de Hamelin? ¿El mago de Oz? No sé. El hada madrina con la calabaza para quedar bien con todos. Nunca vamos a quedar bien con todos. Si nosotros hablamos, emitimos un mensaje o nos movemos por la vida para quedar bien con todos, no vamos a quedar bien con nadie. Y lo primero que hacemos es quedar mal con nosotros mismos. Mire, le voy a dar siempre digo esta anécdota. Había un papá con un hijo y un burro pasando, no sé si la saben, Florcita ya la escuchó. Un papá, un burro y un niño pasando por un vecindario, un pueblito. Entonces resulta que el papá iba arriba del burro. ¿Y qué dice la vieja cotillera con el mate por ahí? Y que en cualquier momento lo veo a Ramiro con el mate sentado ahí diciendo y escuchando, pero por el mate, ¿no, Ramiro? ¿Y qué dicen? ¡Ay, mire, el papá con un niño tan pequeño, solo arriba del burro, ¿cómo va a ser una cosa de esa? Y el padre escucha. Entonces el otro pueblo, ¿qué hace? Sube el chico, arriba el burro, se baja él. ¿Qué dicen las mujeres de las abuelas del otro pueblo? Ay, dice, con un papá tan avanzado de edad y él con tanta energía arriba del burro. Y van al otro pueblo. Y se suben los dos arriba del burro. ¿Y qué dicen las mujeres? Pobre animal, explotado de esa manera, con los dos arriba del burro. Entonces se bajan del burro. ¿Y qué dicen en el último pueblo? Habrá que ser tonto para tener semejante burro de carga e ir caminando. Entonces, yo lo traigo a diario a mi vida. Porque si queremos conformar a todo el mundo, queremos quedar bien con todo el mundo, primero quedamos mal con nosotros mismos porque no, hay una cosa que tenemos que tener, y si no la tenemos para los otros, para nosotros mismos, que es lealtad con nosotros mismos. Cuando uno es leal a uno mismo, es coherente con uno mismo y le guste a quien le guste. Cuando yo empecé a dictar clases hace una década atrás, la pasaba mal, pero mal, chicos, mal.
Porque yo, ¿qué hacía? Era presencial, 20, 30, 40 personas y veía que si alguno me hacía así, que si alguno me hacía así, que si alguno estaba con el celular, que si alguno se levantaba 2 veces al baño, yo decía, le gustará, no le gustará, ¿qué estoy haciendo mal? Que no sé cuál. Era un estrés por tratar de quedar bien con todos que dejaba de disfrutar mi clase. Hasta que un día, cuando empecé a estudiar coach, me dijeron, a ver, cuando te dejes de concentrar en conformar a todo el mundo y haga las cosas desde el corazón y desde la pasión, ahí es donde vas a empezar a ser leal con vos mismo. Y por supuesto, no le vamos a gustar a todo el mundo, no todo el mundo nos va a querer, no todo el mundo nos va a amar, e inclusive va gente que le vamos a disgustar, o nos va, podría ser como mucho, odiar. Entonces no podemos generar en todo el mundo lo mismo porque sería muy aburrido también. Bueno, en esto del miedo, yo digo, la cuestión del miedo no es no tener miedo, sino aprender a controlar ese miedo, que es el que nos puede evitar situaciones muy buenas. Pero yo no quiero que se les vaya el miedo, porque se le diría una emoción primaria que también. ¿Qué es el miedo? El miedo también es respeto. A ver, si yo tengo miedo de ir a una reunión porque no me preparé, me voy a preparar por lo menos para no tener miedo de ir. Dejo de ser kamikaze teniendo miedo, porque la persona que no tiene miedo hace, dice, obra, acciona cualquier cosa. Entonces el miedo es protector, nos protege. Cuidado con esto, esto es una etiqueta, estamos viendo una etiqueta. Esta etiqueta es una etiqueta de ropa donde se le pone valor, código, no sé cuánto, no sé qué. Cuidado. Somos etiquetadores compulsivos del resto del mundo. Y así como nosotros etiquetamos al resto del mundo, así nos etiquetan. La loca, la fea, la gorda, la vieja, la traga, no sé, el mal compañero, el no sé cuánto, el ortiva. Siempre tenemos algo para decir del otro. A veces ni siquiera con maldad. No sale. Ahora, cuando esa etiqueta la hacemos con nosotros mismos, si hacemos una autoetiqueta, cuidado, porque nos autoetiquetamos y normalmente en forma negativa. Quiero que ya cada uno de ustedes, esperen que vuelva, me pasé, quiero que ya cada uno de ustedes, aunque no me lo quiera escribir, no hay ningún problema, o si me lo quiere escribir, me pone qué es lo primero que pensó de cada uno de ustedes, pero no hace falta que me pongan, no sé, si yo tengo que poner algo mío, yo siempre empiezo con algo positivo, yo soy muy constante y muy perseverante. Todas las personas tenemos debilidades y fortalezas. Bien, quiero saber cómo se autoetiquetan ustedes en lo primero que yo le pregunto, si es positivo o negativo. Piensen, ¿cuál es su principal característica o su debilidad o fortaleza que se les viene a la cabeza? Y me escriben si fue positivo o negativo. Ya, si fue positivo o negativo. Ricardo dice positivo. Vamos que esto no es COVID, ¿eh? Ustedes metan positivo nomás que positivo. Qué lindo grupo este, ¿eh? Vamos. Emilio dijo negativo. Sí. Sergio también. Joana positivo. Bien, vamos, ¿quién más? Hay una cierta tendencia. Negativo. Bueno, hay una Chela me pone negativo, Joana positivo, Agustina negativo. Ah, no, estamos nivelando, ¿eh? Venimos mitad y mitad en este grupito. Dice, estoy teniendo problema, dice Ro, con ver la diapositiva, pero creo que está bien, la ven el resto, ¿no? Sí, debe ser tuyo, Joan. Uy, me encantó Janina, dice, uy, yo negativo, como diciendo, sonamos. Bien, a ver, María Angélica, ¿qué me preguntas, María Angélica? Es una etiqueta. El tema de autoetiquetarnos quiere decir autodefinirnos. Cuando yo me autodefino, si yo tengo un defecto, lo van a conocer, o debilidad, la van a conocer las personas muy cercanas a mí. A mi jefe no le hace falta conocer una debilidad mía, ni loca se le digo. Pero ni, la voy a tener seguro, las tengo seguras, todas las tenemos. Pero si yo voy y le digo a mi jefe, no, a veces me bajoneo porque, qué sé yo, como algunas veces no me salen las cosas y
Y también hay veces que si no dormí bien en la noche puedo llegar tarde, o sea que no soy muy puntual. Y no sé, aprendo, me cuesta, pero yo aprendo. ¿Sabés quién te contrata? ¿Sabés quién te da un proyecto? ¿Sabés quién te hace levantar el teléfono? Pero olvídate, tampoco es el exceso. Pero está bueno en esto de las autoetiquetas aprender a etiquetarnos en qué sentido. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Me preguntaron hace unos días, ¿cómo te definís? ¿Cómo sos? Uy, qué difícil. Porque si yo fuera, a ver, si ustedes me preguntan de Flor, yo a Flor la defino de pe a pa, porque la reconozco, somos amigas, trabajamos juntas y demás. Pero Flor ha aprendido con el tiempo. Cuando la primera ejercicio le decía, Flor, definite, ay, qué problema que teníamos. Porque la pregunta o el viaje que tenemos que hacer es cómo somos. Lo único que se van a llevar a donde vayan, yo me vine a vivir a 15.000 kilómetros de distancia, ¿qué es lo único que me traje? 2 maletas, ay, ya dije maletas, 2 maletas, y me traje a mí. Entonces, uno no puede dar lo que no tiene, no puede ser lo que no es, pero además, el mejor autoconocimiento, decía Shakespeare, es el nuestro. Porque el día de mañana que ustedes cambien de trabajo o quieran empezar un trabajo solos, como Florcita que se animó a tener su propia agencia de relaciones públicas, por eso yo estoy acá, van a tener que saber cuáles son sus habilidades blandas. Van a tener que saber para qué son buenos. Porque para eso que son buenos, son lo que nosotros tenemos que explotar, justamente. Dice Marta primero que escribió. sí. Marta dice, tiene que ver cómo nos sentimos emocionalmente. Uy, pero de acá a la China, Marta. Por eso yo me puse a estudiar coach, porque yo me daba cuenta que yo te decía, cómo usar la voz, cómo leer esto, cómo armar un discurso, cómo esto, cómo el otro. Pero si vos no lo sentías emocionalmente lo que estabas diciendo, y lo peor es que la gente se da cuenta. Uno se da cuenta cuando alguien hace las cosas con ganas, con pasión, con amor. Uno se da cuenta cuando alguien trabaja por trabajar y alguien que trabaja porque disfruta lo que hace. Alguien se da cuenta cuando alguien está en un micrófono. Yo me doy cuenta, trabajo con mucho de ello, pero yo me doy cuenta cuando un político realmente tiene el énfasis de creer en lo que está diciendo. Aunque esté recontra mintiendo, no importa, creer en lo que está diciendo. O un pastor, o un empresario que tiene que salir a hacer la arenga de sus empleados porque no puede pagar los sueldos. Uno se da cuenta cuando hay pasión. Dice Ramiro, yo habitualmente me defino con una etiqueta positiva, pero como últimamente estuve trabajando sobre una debilidad, a veces se me viene esa etiqueta negativa a la mente y a veces la exteriorizo. No está mal exteriorizarla, Ramiro, según con quién. Pues yo me siento a tomar un mate con vos y yo soy amiga tuya, o soy tu pareja, o soy un familiar, y necesitas exteriorizar lo que te está pasando en forma negativa, bienvenido. Tenés que ver quién puede o no saber esa etiqueta negativa. Entonces, por eso tenemos que siempre pensar en cómo y a quién le vamos a dar ese mensaje. Vieron que está todo relacionado. El interior está relacionado todo con el exterior. Y vamos a llegar a esto, a los no. Uy, qué problema con los no. Y sí, porque una cosa son los no internos y otra cosa son los no externos. Cuando yo quería estudiar periodismo, mi padre, que era una persona que vivió en la época de los militares, me dijo, no, yo no te pago la carrera ni loco, porque vos vas a venir con un tiro en la cabeza, sos una hormiguita viajera, vas a andar metido en todos lados. El tipo me conocía. Pero papá, eso ya pasó, no sé cuánto, no sé qué. Mi madre me apoyó en mi carrera. Estuvimos 4 meses casi sin hablarlos entre los tres. Mamá y yo no le hablábamos y él no nos hablaba a nosotros. Y él sufría, pero sufría horrores cada vez que yo me iba a Córdoba, 200 kilómetros de donde yo vivía, porque él estaba asustadísimo. Pero era su no, era su miedo, no era el mío. Hasta que logré hacerle entender que su no venía por su miedo, no por el mío. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, aquellos que somos papás o tenemos familiares que están por emprender algo nuevo, nosotros podemos haber vivido lo mismo que va a vivir nuestros hijos.
Pero por más que se lo digamos de 20 maneras diferentes, hasta que nuestros hijos vivan lo que tienen que vivir y de la manera que lo tienen que vivir, porque no somos nosotros, no lo van a comprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar ese proceso de comunicación. Y cuidado cuando los no pueden venir de afuera, no podés, no debés, no sabes, que estás loca, que vas a hacer semejante cosa. Cuando yo vivía en el pueblo donde yo vivía, el primer pueblo donde yo nací y demás, 18.000 habitantes, tuve la oportunidad, la suerte, la bendición que mis padres me ayudaran a poner una radio. Tuve 12 años una radio. Y un señor muy, muy poderoso de los medios de comunicación me invitó a tomar un café y me dijo, mira, nena, pero textuales palabras, yo tenía 24 años, sos pendeja, sos mujer, no tenés experiencia, cada cosa que me iba diciendo, encima yo escorpiana, todos los no que él me iba diciendo, yo los iba convirtiendo en sí. Y dije al final, terminamos el café y le digo, mira, por lo menos para darte la contra, lo voy a lograr. Y después de un montón de años nos encontramos, nos reímos y demás, y le dije, gracias a tu no, ¿sí? Porque ojo, hay que saber aprovechar los no. Cuando alguien te dice que no podés, que no sabés, que no esto, que no el otro, es maravilloso demostrarle y demostrarnos que sí podemos. Cuidado con el no interno. Cuando tenemos un no interno, es bastante más jodido porque quiere decir que está faltando autoestima, seguridad y creencia en nosotros mismos. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Hay que viajar, ¿eh? ¿Sí? Claro, dice Joana, a veces el no del otro es el miedo de esa persona a alguien mejor. ¿Saben cómo se llama? Anótense, y no vamos a llegar nosotros, y léanlo en, hola Chela, recién te veo, ¿cómo estás? Hola Yami. Fíjense y anoten leer síndrome de Procusto. Síndrome de Procusto. Flor le encanta, ella te hace la sonrisita porque le encanta esto del síndrome de Procusto. Y se van a dar cuenta cuánta gente, como dice Joana, que a veces el no del otro es el miedo de esa persona a alguien mejor. Si yo soy líder de un equipo, pregunto por razonamiento, cae de cajón, coherencia, ¿yo no quiero tener lo mejor en mi equipo? Yo quiero tener los mejores. Si ustedes aquí que estoy viendo, les estoy viendo la fotito, bueno, están ahí en video, son lo mejor cada uno en lo suyo, yo quiero tener lo mejor. Ahí se lo describo. Procusto, así como suena, síndrome de Procusto. Ahí está. Yo, si soy líder, verdadera líder, quiero tener lo mejor en mi equipo. La persona que entre comillas, ¿sí? Porque nadie dice yo soy líder. Para ser líder, primero que tenés que tener la primera persona que te siga, que es la que te hace líder. Piensen, nadie es líder sin seguidores. Puede ser jefe. Ahora, yo no soy una líder, ninguno de ustedes es líder si no tiene por lo menos un primer seguidor que lo va a empezar a seguir y a admirar y a acompañar. Como yo digo, la confianza no se pide, no se compra, no se alquila. La confianza se gana. El liderazgo es igual. El liderazgo no se pide, no se dice yo soy líder. ¿Saben? Ustedes lo deben saber, lo deben vivir. La cantidad de gente que no tiene ni idea que es líder, líder nato. Esa gente que te dice, vamos a tirarnos al río, aunque haga 10 grados bajo cero, porque nos va a hacer bien, la sangre circula. Y vos te vas y te tirás al río y no comprendés por qué. Porque nosotros hay dos tipos de líderes generales, que es el líder negativo y el líder positivo. Y hay gente que no tiene noción del liderazgo que ejerce. Ahora, aquel que tiene que decir, yo soy líder, yo soy líder, yo soy líder, es porque en realidad no lo es. Lean el síndrome de Procusto porque y hay un videito también sumamente interesante, de cómo, por ejemplo, yo creo que esta persona que me fue a hablar a mí, era más síndrome de Procusto, era mala leche que otra cosa. Yo creo que él confiaba más en mí de que yo podía lograr algo de lo que yo en ese momento confiaba, con 24 años. Yo era una kamikaze, yo lo que quería era tener mi radio y demás. El tipo por ahí vio algo en mí, como que dijo, opa, cuidado, y después yo me di cuenta de que o era mala leche o era síndrome de Procusto, que quiere decir que va pisando a su alrededor todo lo que cree que puede superar.
léanlo porque está buenísimo. Es muy, muy bueno, porque además es un síndrome que no está aceptado científicamente, pero se trata, no está aceptado científicamente, es como que no existe mucho, pero se comienza a hablar bastante más. Y ahí se van a dar cuenta si tienen un jefe, un compañero, una compañera que tenga síndrome de Procusto. E inclusive, claro, Joana dice las dos cosas, un mala leche, pero así le quedó el ojo. Me encantó porque después de un montón de años nos encontramos y él me pide disculpas, me invitó a un café, me pide disculpas, y yo le digo, disculpas aceptadas, pero además le tengo que dar las gracias, recíbala. Entonces el tipo me miró con un cara rara y le digo, gracias a todos los no que usted me dijo y a todas las paredes que me quiso poner, yo dije, bueno, se lo voy a demostrar a él y me lo voy a demostrar a mí. Y pude. Pero lean Síndrome de Procusto, que está muy bueno y les va a abrir muchísimo la cabeza para empezar a detectar. Uno, para saber comunicarse con el otro, también tiene que leer, ¿sí? Entre comillas, leer al otro. No me comunico con... reflexionemos esto conscientemente. No nos comunicamos con todos los compañeros de la misma manera. No hablamos del mismo tema con toda la gente de la misma manera. En casa, no nos relacionamos por ejemplo, tenemos 2 o 3 hermanos. No nos relacionamos con los mismos hermanos de la misma manera. Porque tiene que ver la personalidad, tiene que ver sus debilidades, sus fortalezas, su ser interior, qué es lo que se van a llevar. Lo único que se van a llevar a donde vayan es su ser, más toda la mochila y demás de lo que han venido aprendiendo. Bueno, en esto del miedo que les quiero decir, hay una cuestión importante que tiene que ver, cuidado con lo que el miedo produce en el momento de la comunicación. Hay situaciones que nos pueden producir internas y hay situaciones externas. ¿Qué quiere decir? Si la situación es interna, te la aguantas vos, pero si es externa, se nota. Interna, te duele la panza. A menos que estés cruzando las piernas, tenés ganas de ir al baño, pero bueno, nadie se enteró. Aparte que te duele la panza, sentís así como esa sensación de que el corazón se te va a salir por la garganta. Y son unos segundos, porque en realidad todo pasa en muy pocos segundos, solo que cuando más identidad le damos a lo que nos está ocurriendo, más nos dura, pero no dura más que segundos. Ahora, si yo te digo, te tiemblan las piernas, la gente te ve, te tiemblan los brazos, la gente te ve, te transpirás, cara, espalda, mano, lo que sea, la gente te ve, te pones colorado, la gente te ve, tartamudeás, la gente te escucha, te quedas sin palabras, la gente te escucha. Tengo acá una compañera que me lo estuvo planteando y tiene que ver con esto, con una consecuencia del miedo. Te quedas con la boca con demasiada saliva, por ejemplo, la sobresalivación, tiene que ver con un estado de nerviosismo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una inseguridad. ¿Y qué hace la inseguridad? Provoca que la hormona del estrés actúe. Y cuando la hormona del estrés actúa, todo nuestro cuerpo, que es un laboratorio, reacciona. Entonces puede reaccionar para cualquier lado, porque vos decís, no, fui recién a hacer pis. Ah, perfecto, tenés una charla de 1 hora y media. Y resulta que a los 10 minutos no das más que tenés ganas de ir al baño. Y pero si te tomaste 2 litros de agua antes, es evidente que tu cuerpo, que es un laboratorio, tiene un proceso de decantación donde vas a tener que ir al baño. Nuestro cuerpo es un laboratorio. Todo lo que pase por nuestras emociones deriva en el cuerpo. No vamos a tener el dentista que nos va a poner el cañito para sacarnos el exceso de saliva. Con lo cual hay que tener cuidado con los chicles que comemos, los caramelos que comemos. Hay mucha gente que tiene sobresalivación según algunas bebidas que puede llegar a tomar. Siempre esto. Antes, durante y después. El después le podemos meter un vinito también, pero antes, durante y después. El antes debe ser de sorbos. Y el durante tiene que ser de sorbos. Yo tengo una anécdota en donde tenía un evento maravilloso, 30.000 personas, un entusiasmo, una alegría, estaba
tan eufórica. Me había llevado a mi peluquera, una hora antes peinándome, nos bajamos un champán rosado entre las dos, medio litro de champán adentro. ¿Qué hice yo? Yo fui a hacer pis en el momento antes de vestidito, no sé cuánto. Subo arriba del escenario, segundo error y grave, nunca pregunté cómo era el evento del bingo. 35.000 personas, 5 millones de pesos, y qué sé yo. Actuaba Luciano Pereira, una maravilla. Estaba muy feliz. Y nunca pregunté cómo era el intervalo. Entonces cuando subí, no me dice, no hay intervalo. Largamos ahora a las 7:15 y hasta que no termine el sorteo no paramos. Ah, ¿y a qué hora termina más o menos? Y una y pico. Yo saqué la cuenta enseguida. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 horas iba a tener el medio de litro de champán adentro. Ustedes se ríen, pero es la verdad. Lo que sufrió mi cuerpo, mi estado mental, lo poco que disfruté los últimos tiempos, las piernas cruzadas, porque yo digo, esto va a ser desastroso porque el cuerpo lo tiene que eliminar, tengan cuidado. Y en cuanto a la boca seca, que sé que aquí hay gente que le ha pasado con el tema de la boca seca, tiene que tener cuidado también con eso. El tema de la boca seca es una reacción evidente a la parte, a lo nervioso, y podemos empezar con esto, lo gestual. La persona que tiene la boca seca empieza de esta manera sin darse cuenta, como a tocarse, o a mojarse los labios. Hace esto. Entonces, aunque yo no te diga que tengo la boca seca, cuando me miras te das cuenta que tengo la boca seca. Lo ideal es siempre tener la posibilidad de hidratarse de sorbitos, ¿sí? De pequeños sorbitos. Eso primero es lo ideal. Lo segundo es tener en cuenta, yo por ejemplo no puedo tomo mates durante la clase, pero no puedo tomar mucho mate antes de la clase. Porque el tomar mates antes de la clase lo que hace es que, bueno, yo tengo acidez, me produzco una cierta acidez que me da un malestar de boca empastada. Entonces tengan cuidado, es un laboratorio, fíjense, si van a hacer algo importante, tienen un cliente importante, tienen que hablar un rato largo, no se carguen el estómago de comida, porque el estómago lo primero que hace es apretar el diafragma, que ahora le voy a dar justamente el tema de la respiración. Lo que hace es apretar el diafragma, y cuando apretamos el diafragma, que es la base de la respiración, entonces ahí es cuando nos podemos sentir mareados, no podemos sentir que nos falte el aire y demás. Esto yo siempre digo, comer antes de una charla, de algo importante que tenemos, de una reunión, es como estar embarazado de 8 meses. ¿Sí? Porque el estómago te aprieta el diafragma, que es lo que necesitamos para hacer una buena respiración. Y ahora van a ver por qué es tan importante una buena respiración, sobre todo porque estuvimos hablando también del miedo. Entonces, lo que yo voy a hacer es compartir pantalla con esto de la respiración. ¿Y por qué la respiración es tan importante? La respiración es tan o más importante que todo nuestro aparato fonador, que es con el que hablamos. ¿Por qué? Porque la respiración nos va a permitir a nosotros dos cosas. La proyección de la voz y el poder hablar sin el agotamiento vocal. Por ejemplo, Marta cuando da clases, ¿cuándo hay agotamiento vocal? Cuando no puede respirar bien. Yo hoy, por ejemplo, voy a terminar con agotamiento vocal. Se nota que tengo la nariz tapada de la alergia de hace como 3 días. Estoy respirando como bastante mal. Hago a veces la bocanada de pescado. Y otra de las cosas que hace la gente que se le seca mucho la garganta es respiro por la boca, porque es más fácil y agarro más cantidad de aire. Bueno, las personas que respiran por la boca, ¿hay alguien que respira por la boca en este grupo? Que tenga ganas de decirlo. Que se dé cuenta. Porque hay mucha gente que no se da cuenta de que respira por la boca y hace la famosa bocanada de pescado. Bueno, grábense, pero grábense en un Zoom y mírense, les puedo asegurar que hay mucha bocanada de pescado. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos un buen manejo eficiente del tiempo, de la respiración, del tiempo de la respiración, va a llegar un momento que necesitamos hacer esto, pegar la bocanada para reestructurar, y ahí sonamos porque la bocanada no llega.
al diafragma. Por eso mucha gente tiene la boca seca por la respiración. Fíjense, se ve ahí, lo que se ve en rosa es el diafragma. Vamos a aprender un poquito del cuerpo humano. Ese diafragma abajo de los pulmones es lo que nos permite a nosotros tener la proyección de voz que necesitamos para levantar el volumen cada vez que nosotros necesitamos, sin necesidad de gritar. Ahí lastimo, acá levanto, se nota la diferencia. Para hacer esa diferencia de volumen, lo que yo necesito es respirar bien. Yo puedo tener lo que quiera. Puedo tener, fíjese, acá arriba las cuerdas vocales, la tráquea, puedo tener muy buenos pulmones, pero si yo no tengo una buena respiración costodiafragmática, que es la que deberían tener cantantes, locutores, deportistas y demás, no puedo aprovechar mi capacidad vocal. Los docentes todos deberían saber respirar con la respiración costodiafragmática, que si alguien ha ido a yoga, es la de yoga, justamente, que aparte nos permite otras cosas que ya les voy a decir. Uno puede tener muy buenas cuerdas vocales, y puede tener una buena dentadura y un muy buen manejo de los músculos de la cara, que son los fonadores, una buena dicción y pronunciación, pero si no tenés respiración no avanzás. Nosotros tenemos un proceso que es la inhalar, que hoy me cuesta bastante, y exhalar. Inhalar con la nariz y exhalar. Así van a ser los ejercicios que vamos a hacer. Pero fíjese que cuando yo inhalo, al contrario de hacer esto, fíjese a dónde va el diafragma. Ahí, a ver. ¿Se ve que yo muevo el mouse o no? Sí, miren, fíjense. Cuando yo hago esto y respiro con la parte superior de los pulmones, el pulmón levanta. Mientras que cuando uso el diafragma y hago esto, el pulmón extiende hacia abajo y cuando exhalo va hacia arriba. Es difícil. Dificilísimo. Muy. ¿Saben por qué? Yo tengo 48 años. Si yo no hubiera aprendido o no fuera locutora hace 30, seguiría respirando con la parte superior de los pulmones. ¿Por qué? Porque es costumbre. ¿Cómo le hacemos decir ahora a los pulmones que dejen de respirar como normalmente respiraban los pulmones, con la parte superior? Porque el diafragma quiere entrar a respirar con ellos. ¿Saben qué van a decir los pulmones? Olvídate, este cuerpo hace 48 años que es mío, querido. Los pulmones, los órganos, los pulmones, son los únicos órganos que se pueden manejar a voluntad. ¿Sí? Ejemplo, el corazón no puedo dejar que deje de latir. El hígado tampoco. Los riñones no puedo dejar que funcione. Pero yo digo, dejemos de respirar 30 segundos. ¿Listo? Podemos tranquilamente dejar de respirar 30 segundos. Con lo cual, no es imposible tener una respiración consciente. Ahora, ¿que va a ser difícil? Por supuesto que va a ser difícil. Porque lo primero que hacemos es respirar. Pónganse la mano acá, con la parte superior de los pulmones. ¿Ustedes me están viendo? Sentados bien derechos. Fíjense, yo respiro, ¿no? ¿Se me mueven los hombros? ¿Ustedes están viendo que se me mueven los hombros? Para nada. A mí no se me mueven los hombros porque yo naturalmente ya respiro con el diafragma. Pero ¿qué hace el 99,9% de las personas que no respira con el diafragma? Hace esto. ¿Pero dónde queda la respiración? Acá. Cortita, fíjense, respiren. Hagan una respiración fuerte acá arriba. Llega un momento que te toca el pecho, te hinca el pecho, porque ya no entra más aire. Ahora, cuando uno hace una respiración con el diafragma, y no es que infla la panza, se infla todo desde las costillas. El diafragma está en el hueco de las costillas. Ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a inflar el diafragma, que llevo todo el aire ahí, no es que inflo la panza, la parte de abajo de la panza, se infla todo el diafragma. A ver que tengo preguntas.
A ver. Dice, me voy a dar clase. Bueno, Angélica, te mando un beso grande. Florencia le dice que nos reencontramos. El vínculo de PowerPoint. Ah, bien, sí se infla, dice Ricardo. Bien, Ricardo, lo que no tenemos que inflar es la panza. Lo que tenemos que aprender es a inflar el diafragma justamente para llevar allí el aire. Fíjense, si nosotros respiramos con la parte superior de los pulmones, respiramos con este 30%. Miren, ¿lo ven ahí? Ahí. 30%. Y todo lo otro, uy, me repasé, y todo lo otro inutilizado. ¿Qué hace cuando respiramos con el diafragma? Cuando respiramos con el diafragma hacemos, ¿sí? Extendemos los pulmones para luego achicarlos. Entonces los pulmones hacen esto, tienen mucho mejor trabajo. Y cuando uno dice, necesito hacer una respiración profunda, costo diafragmática y demás, no la puede hacer acá arriba porque no tiene capacidad. ¿Y qué les va a pasar cuando uno aprenda? Hay muchos videitos, lamentablemente la cantidad de clases que nosotros tenemos no podemos practicarlo de a uno. Hay muchos videos, busquen videos en Google donde les enseñe a respirar costo diafragmáticamente. ¿Fácil? No, no es fácil. Todos los días. ¿Sí? Todos los días. 10 minutos. Para quienes tengan problemas para dormir, para descansar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos con el diafragma, se nos incluye a nuestra cabeza y a nuestro cuerpo un 30% más de oxígeno. Por eso, más de una vez, si yo en este momento les hago hacer esta respiración costodiafragmática, ahí vamos a probar 2 o 3, van a sentir que se marean o van a sentir que están desinflados. ¿Por qué? Porque hay un 30% más de oxígeno ingresando a mi cabeza y a mi cuerpo. Y cuando yo a mi cuerpo, en lugar de darle azúcar, chica, le doy oxígeno, ese cuerpo corre mucho mejor la sangre, circula mucho mejor la sangre por nuestro corazón, por los órganos, por el cerebro. Respirar bien es importantísimo. Y cuando tengo miedo, respiro. Y cuando estoy nervioso, respiro. Cuando tengo algo sumamente importante que hablar con alguien y necesito estar calmada, calmado, respiro. Cuando digo que voy a contar hasta 10 para no meter la pata con algo, respiro. Es maravilloso poder respirar. El diafragma nos va a regular la respiración, es lo que yo le decía recién que me adelanté, nos va a dar más oxígeno, pero además te va a permitir que en los momentos de estrés aportes calma y tranquilidad. Más allá de que le va a hacer bien a tu laboratorio que es tu cuerpo, más allá de que te va a permitir la proyección de la voz, ¿sí? Porque es la voz, se le llama voz diafragmática, mejor proyección, menos cansancio, menos molestia en las cuerdas vocales, protege nuestra laringe y demás, lo que va a hacer es permitirte, como dice, me tomo 5 minutos, me tomo un té, cuento hasta 10, ¿sí? A lo emocional le agregamos la respiración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tenga que ver con esto de la respiración? Se las voy a enseñar. Se las voy a enseñar ahora antes de que nos vayamos para que la puedan empezar a practicar. Lo ideal sería es que esta respiración costodiafragmática, para aquellos que lo quieran hacer, la puedan hacer, y no implica tanto tiempo, 5 minutos antes de acostarse, y sería ideal hacerlo 5 minutos cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque normalmente nos levantamos, y díganme quién no, quién se levanta con mucho tiempo, fin de semana. Normalmente nos levantamos en la semana aceleradísimos. Mientras estamos sentados haciendo pinos, vamos lavando los dientes, y si tenemos chicos que tenemos que mandar al colegio, y que me olvidé el guardapolvo, y que ay, me olvidé la llave, que no sé cuánto, así salimos. Bueno, esta respiración 5 minutos a la mañana va a permitir que te cambie absolutamente todos los primeros minutos de tu día. Y de ahí manejarte. Y a la noche es igual. Yo se las voy a enseñar ahora sentados, ¿sí? Pero les recomiendo
después vean videitos, que puedan hacer esta respiración acostados, en un sillón, en una cama o lo que sea, primero con la mano y luego pueden poner un libro pesado en el comienzo de las costillas donde está el diafragma, porque la idea es que nuestra respiración y todo nuestro cuerpo se acompase a ese movimiento tan relajante. Y si en algún momento se ponen un libro, se pueden dar cuenta que en algún momento se durmieron y ese libro se cayó. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Van a poner cola en contra de la silla o el sillón en donde estén, lo más derechito posible. ¿Sí? Bien derechos. Lo primero que hago es aflojo los hombros. Bien, hombros caídos. Hombros caídos. Una vez que aflojé los hombros, hacen esto. Acá. ¿Ven ahí? Yo les voy a mostrar esto. Miren. Ahí, ese hueco, costillas, ahí está el diafragma. Pero yo no quiero esto. ¿Ven? Eso es panza. Fíjense. ¿Ven cómo se infla mi diafragma? ¿Yo qué tengo que lograr? ¿Se van a marear o van a sentir esa sensación? ¿Yo qué tengo que lograr? Lo que tengo que lograr es cerrar mis ojos e imaginar que mis costillas están haciendo esto. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré recién donde se veía el diafragma? Concéntrense en esa imagen, en las costillas que hagan esto. Entonces, no se mire nadie, así no se tientan tampoco. Se sientan bien, cierran los ojos, se ponen la mano en el diafragma y si ustedes se dejan la cámara, para mí mejor, porque yo les puedo llegar a ver si ustedes están o no con una respiración en la parte superior. A Celina, por ejemplo, no le veo los hombros, si ella quisiera que yo la vea, tenés que ponerte la cámara más lejos. A Flor tampoco la veo. A Ro tenés que ponerte de otra manera en la cámara, como más cerquita para poder verte. Chela te veo re bien, Marta bien, Yami también, Ramiro, Juan, los veo bien. Ahí te veo mejor, Ro. Y Flor, no te veo porque tenés un sillón muy oscuro con la remera y no te veo cuál. Ponete un poquito así para la cortina. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar. Muy bien la mano puesta, Chela. Vamos a cerrar. Sáquense anteojos, accesorios, todo lo que tengan, que se lo puedan sacar. Si escuchan sin los auriculares, Marta, mejor. Tenemos que estar absolutamente concentrados en nuestro cuerpo. Entonces, sumamente relajado. Tengo que evitar mover la parte de arriba del superior de los pulmones, que les voy a decir de un principio, cuando vean la grabación no se reten, no se autorreten. Lo primero que van a tender es a subir la respiración. ¿Por qué? Porque la edad que tienen ustedes es la misma cantidad de años que vienen respirando con la parte superior. Entonces, lo que va a hacer es que el primero, la segunda respiración, vamos a hacer 3. Van a andar re bien. La tercera capaz que se vayan para arriba y va a ser normal. ¿Eso que lleva? Práctica. Entonces vamos a cerrar los ojos, yo los voy a mirar, ponen las manos en el diafragma. Lo que vamos a hacer es inspirar por la nariz, expirar por la boca lo más profundo que podamos. Inspiramos, pero cuando inspiramos, inflamos el diafragma. Recuerden, no inflamos esto, sino el diafragma. Vamos, 1. Retenemos. 2, 3, 4. Tenemos todo inflado. Soplamos, exhalamos. Vamos de nuevo, ojos cerrados. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. Última vez. Inhalamos fuerte. Inflamos, diafragma. Movemos costillas. 2, 3, 4. Expulsamos fuerte, todo lo más fuerte que podamos. ¿Quién sintió algo? ¿Qué, Ramiro? Mareos.
Silvia. Está mareada. Mario, Algo raro en la cabeza, algo. ¿Estás mareado, Ramiro? Sheila, te vi así como muy concentrada, muy relajada. ¿Quién más sintió algo? ¿O no me lo están diciendo o no sintieron nada? Cuando Mareo, uno, dice Celi. Sí, Yami. cuando uno respira de esta forma, también es como un ronroneo en esta parte de acá de la garganta y todo eso, ¿no? No, no debería darte. Si tenés un ronroneo es porque por ahí estás un poco congestionada o algo. Debería estar limpio. Ah, Debería estar limpio. Yo, por ejemplo, en este momento tengo mucho moco. Estoy con una alergia hace 3 días, muy mal, con mucho moco. Entonces yo ya sé que yo ya tengo un cierto ronroneo. yo siento acá como que estoy como roncando acá, pero no. Bueno, eso es un silbido que no debería estar. Ah, bueno. Eso es un silbido que no debería estar. Podés estar, o estás saliendo de un resfrío o algo de eso, podés estar ingresando en un resfrío o algo. Porque eso quiere decir que tenés moco. Eso quiere decir que tenés moco. No, no le des mucha bolilla ya, pero te puede ayudar. Ahí estoy viendo, lo normal para esto es mareo, como flotando, está perfecto. Quien no haya sentido nada es porque no lo hizo bien. Ni uno, desde ya. Entonces, la tarea va a ser, esta noche, 5 minutos, pero no hagan 2, 3. Claro, dice Sergio, claro. Está acostumbrado, dice Sergio. Qué buen testimonio, porque dice Sergio, yo practico yoga hace 3 años más o menos, estoy acostumbrado. Me ayudó mucho mi tratamiento post-COVID, que me afectó muchísimo los pulmones. Muy bien, Sergio. Te felicito, porque en realidad esta es la respiración del yoga, no en vano. Es la respiración de la meditación, la respiración de la espiritualidad. Y es una respiración que si nosotros la aprovechamos, tenemos varios minutos con nosotros mismos, solos, respirando y sintiéndonos nuestro cuerpo y demás. Así que les recomiendo que empiecen por lo menos con 5 minutos todas las noches, pero se toman 5 minutos. Y si no se pueden tomar esos 5 minutos en la cama, ¿sí? Se sientan en un sillón, en el inodoro del baño, en donde sea, con la tapa cerrada para estar cómodos, pero respiren. ¿Saben la cantidad de veces que yo tenía algún examen o algo? Me encerraba en el baño de la universidad, de lo que fuera, cerraba la puerta, bajaba la tapa del inodoro, hacía la respiración y salía como nueva. Bueno, pruébenlo, va a ser muy efectivo. Y la próxima clase me cuentan. Las clases que vienen vamos a tener todo lo que es discurso, comunicación asertiva, que es sumamente interesante porque tiene que ver con la negociación que tenemos con el resto de las personas, y todo lo que tiene que ver con lo emocional y gestión de crisis. De ahí a lo que ustedes me quieran agregar, preguntar o lo que sea, ¿tienen tiempo? ¿Sí? Cualquier cosa con Franco o con Flor, ¿tienen tiempo de, en el caso de que quieran que tratemos algún tema en esas 2 clases que yo no les haya nombrado, ustedes tienen la posibilidad de que yo se los prepare y lo damos? Porque como son 4 clases nada más, por ahí no podemos meter mucho en 6 horitas, pero ustedes tienen la oportunidad que para cuando nos volvamos a encontrar, ustedes pueden proponer temas de, profe, a mí me pasa tal cosa, que yo tengo compañeras que me han propuesto temas y les dije, eso va para lo próximo. Cuando quieran proponer algún tema, le hablan a Franco, le hablan a Flor y lo agregamos con tiempo en esas 2 clases, ¿les parece? Bueno, y creo que en esa época ya nos vamos a ver igual, pero voy a estar en Argentina, porque me voy el 15 de junio para allá. Así que les voy a dar desde Argentina. Bueno, gente. Silvia, en forma presencial no, o sea, que vengas aquí a la provincia de La Pampa. Y qué sé yo, todo depende acá de la Marta, RRPP Florencia. tengo muchas ganas de traerla, así que estoy viendo qué organizo para el mes de julio. Sí. Hace rato que quiero ir, pero bueno, vamos a ver cómo podemos acomodar también con algunas empresas y demás para que yo me pueda ir 2 o 3 días. El presencial a esta altura los tengo todos tirados en el suelo, los tengo todos apagando velas y los tengo todos al oscuro. Así nomás te lo digo, es totalmente diferente. Joana, yo soy de Villa María. No, en realidad soy de Las Varillas, nací en Las Varillas, viví 10 años en Villa María y bueno, ahora estoy acá. No tengo mucha tonada de cordobesa porque en el pueblo que yo estaba no había mucha tonada, pero además
por ahí se puede notar en lo conversacional, pero porque además cuando yo estudiaba locución no nos permitían los regionalismos. ¿Qué quiere decir los regionalismos? No nos permitían tener nuestro acento de cada provincia. Hoy ya sí. Hoy ya sí. Yo tengo una compañera riojana que nunca se sacó la tonalidad riojana y nunca se recibió de locutora. Recién ahora, después de no sé cuántos años, porque se acepta. Así que bueno, Joana dice que sí se renota. Lo que pasa que, ¿sabes por qué se renota, Joana? Porque yo mis clases las doy así con ustedes, hablando tranquilos y contándole. Dice, yo soy de un pueblo de allá, cerca de Villa María. A ver, decime de dónde ahora, Joana. Y cuando yo doy las charlas, ya la charla es diferente. Ya la charla, te puedo asegurar, si estoy en radio no te das cuenta de dónde soy. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos voces. Una es la voz profesional y otra es la voz conversacional. La conversacional es la que tenemos con los compañeros de trabajo y demás. Uy, Las Perdices, re cerquita. Tengo pariente en Las Perdices, Joana. Y la voz conversacional es esa voz que usamos con los amigos, que a veces no nos cuidamos tanto en lo que decimos, que nuestras tonalidades son diferentes, con la familia. Y luego tenemos que de golpe suena el teléfono y decís, hola, sí, con Florencia Pilone. O decís, ay, ¿de dónde sacó esa voz? Te nace. Porque mentalmente, profesionalmente, esa voz es la que trabaja. Y después, bueno, están las mías que tengo un montón porque trabajo de esto. Bueno, Flor querida, acá los chicos y las chicas reclaman mi presencia en La Pampa, así que ponete las pilas. Sí. Habla con la gente del colegio, veamos qué podemos hacer. Cerramos con un asado, tomamos fernet y unos vinitos argentinos que ya los extraño. Me quedan pocas opciones para no traerte presencial, así que Vinos de La vuelvo Pampa, el Silvia. viaje y me pongo a trabajar Voten. intensivamente. Voten. Dice Ricardo que en cordobés básico hay que decir culiao. Ricardo, si yo te digo que nosotros acá estamos muy cercanos a muchos argentinos, porque en el equipo donde juega mi hijo rugby hay muchos argentinos. Y si yo te digo que todos los amigos de mi hijo y todos los amigos de mi hija dicen culiao, no saben ni lo que significa. Pero es como decirte el coño, así que anda todo el mundo con el culiao y el boludo. No, le digo, el boludo de los porteños. Dejemos el boludo de los porteños, hacemos el culiao de los cordobeses. Y se ríen siempre. Emilio dice, ¿vamos a tener alguna actividad práctica de oratoria? No está programado, Flor. Son las 4 clases que han pedido desde el colegio. Eso no quiere decir que ustedes no puedan pedir una clase de práctica y conversatorio. No sé, Flor, usted la tendrá que gestionar. Se puede, si se pide, se puede, creo. Para eso es la RPP. Yo lo que sí digo que la actividad de práctica y oratoria debería ser en el medio, antes que sigamos con lo otro, Flor. Así que fíjate, gestionala, o acá lo pidieron los chicos, está grabado, tenemos registro. Pero ¿a qué me refiero? Que lo ideal sería que no pase tanto tiempo, porque luego los otros temas no tienen que ver con la práctica de la oratoria. Entonces, no, Emilio, no deberíamos hacer la actividad de oratoria de cierre en agosto. La actividad debería ser, por ejemplo, si se pudiera el mes que viene. Ahora y en agosto. El mes que viene debería ser la práctica, justamente para practicar todo lo que estuvimos viendo ahora con voces, lectura, respiración y demás, porque si no se nos va mucho el tiempo, y luego entramos en todo lo que es la comunicación asertiva, que no tiene práctica, todo lo que es discurso, que no tiene práctica, y todo lo que es lo emocional, que no tiene práctica. La práctica debería, Florcita, háblalo, debería ser para una clase en junio, que podría ser, si todos están de acuerdo y se puede hacer, y van a practicar, podríamos hacer una clase de 2 horitas de práctica. Entonces yo puedo trabajar con cada uno, lo que tiene cada uno y las recomendaciones para cada uno. Ya Florencia se los irá a comunicar seguramente si se logra. Perfecto. ¿Sí? Bueno, gente linda, les mando un beso grande, extrañenme. Tienen, porque me han escrito ya, tienen mi celular, pidan mi celu, me escriben, me siguen en las redes, me hacen las consultas, lo que quieran, para los que quieran practicar, yo estoy, ¿sí? Y vamos a hablar con Florcita si podemos gestionar una clase de práctica, ¿sí? Perfecto. Bueno, les mando un beso grande, que tengan una gran tardecita noche, yo por acá son casi las 11, así que ya en un rato a descansar, ya es de noche.
Gente querida, les mando un beso. Es un placer. Muchísimas gracias, ¿Sí? Silvia. Nos vemos pronto.